Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi hacedor. Dele un aplauso a Él. Vamos a entrar en lo que es materia ya. Tuvimos un fin de semana bien bendecido y queremos invitarlo ahora a leer un versículo bíblico. Vamos a tener varios versículos bíblicos en esta ocasión para hablar sobre lo que vamos a estar presenciando en esta noche. Salmo 23, versículos del 4 al 5. ¿Está conmigo? Dice la palabra del Señor, Salmo 23, del 4 al 5. Lo tenemos por ahí. Dice, aunque ande, este es David. Se calcula que David, cuando Samuel lo anda buscando para ungirlo, algunos dicen que quizá es el momento en que David está escribiendo este salmo, porque David está en casa de su padre con sus hermanos, esperando para ungirlo, pero David no está. Entonces, cuando Samuel trata de ungirlos a todos y Dios le dice, no es ninguno de ellos, Samuel hace una pregunta y dice, ¿queda alguno? Y Isaí, su padre, le dice, sí, queda el muchacho todavía, hablando de David, y mandan a traerlo. Y se calcula que algunos dicen, puede ser que por allí es cuando David escribió este salmo, porque David, sus hermanos lo desechaban por una sencilla razón. Se creía que David era hijo bastardo y por eso sus hermanos, al igual que aún su padre, como que no lo aceptaban completamente. Dice la palabra, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. David está hablando como pastor. David está hablando como una persona que entiende lo que es el tema del pastorado. Y dice, aderezas mesa delante de mí. Recuerde que la mesa está ya lista en la casa, lo han ido a buscar. En presencia de mis angustiadores, puede ser que los angustiadores sean sus hermanos. Unges mi cabeza con aceite. ¿Dónde va la unción? En la cabeza. Mi copa está rebosando, dice David. Verso 6 del Salmo 84 dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Esto se calcula también que es un salmo de David. Póngase cómodo ahí donde está y vamos a elaborar un poquito sobre esto. El tema de la unción es algo bien importante y creo que antes de avanzar en el tema de la unción, démosle la bienvenida quizá a la gente que nos ve a través de las redes sociales. Bienvenidos. El tema de la unción es algo bien tremendo. A veces uno no avanza más de lo que debiera, simple y sencillamente porque no se ha dado, o sea, este paso. Yo me pregunto, ¿qué necesidad había de echarle aceite a David? ¿Qué necesidad había de echarle aceite al sacerdote, verdad? A Aarón. Y es simplemente algo que Dios ha dejado para que nosotros lo cumplamos y lo hagamos. La unción definitivamente era una unción con aceite de oliva, y el aceite de oliva tiene sus significados en la palabra del Señor, y las únicas unciones que nosotros vemos en la Biblia son exactamente como vamos a hacerla en esta ocasión. Dice en Primera de Samuel capítulo 16 verso 1, dice, dijo Jehová a Samuel. Mira lo que le dice Dios a Samuel cuando van a ir a ungir a David: llena tu cuerno de aceite. Este es un cuerno, ¿verdad? Y dice, Dios le dijo a Samuel, le dice, llena tu cuerno de aceite.
O sea, esto es lo que Dios le dice a Samuel, que lo llene de aceite. ¿Y para qué lo va a llenar de aceite? Vamos a ver por qué. Dice, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿A quién van a ungir? A David. ¿Qué es lo que es David? Va a ser un rey. No es sacerdote. Cualquier persona puede venir y querer debatir y decir, pastores, es una unción de rey, no es una unción sacerdotal. La Biblia nos enseña a nosotros que cuando Cristo vence a Satanás, el segundo Adán siendo Jesús espíritu viviente o espíritu vivificante, cuando Jesús vence a Satanás automáticamente, Cristo retoma algo que Satanás había robado, y es la capacidad que Dios le había dado al ser humano de gobernar la tierra. Entonces Dios le devuelve esa capacidad al ser humano cuando Él vence en la cruz. Y cuando usted lee la Biblia, nos dice que a partir de ese momento, ya Dios a cada uno de nosotros dice que nos ha hecho reyes y nos ha hecho sacerdotes. En otras palabras, nosotros tenemos como una doble vocación, reyes y sacerdotes. En Primera de Samuel capítulo 16 verso del 11 al 13 dice, entonces dijo Samuel a Isaí, es cuando Samuel trata de ungir el primero y Dios le dice ese no es, trata de ungir el segundo y le dice tampoco es, trata de ungir el tercero y le dice tampoco es, y pasa por todos y hasta que Samuel dice, bueno, ¿y a quién voy a ungir si todo Dios dice que ninguno de ellos es? Habla Samuel con el padre de David y le dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Mire qué importancia, o sea, hay una celebración y no se puede realizar la celebración a no ser que el deseo de Dios sea cumplido, y el deseo de Dios es llenar este cuerno de aceite y vaciárselo a David en su cabeza para que reciba la unción de rey. Dice el verso 12, envió pues por él y le hizo entrar, y dice, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Imagínense, agarran el cuerno, lo llenan de aceite, le dice, levántate, úngelo, porque este es. ¿Qué es lo que está pasando? David aún ni tan siquiera es rey. David es simple y sencillamente un muchacho al que Dios le ha puesto sus ojos, y Dios dice, este muchacho tiene la capacidad de reinar. Este muchacho tiene la capacidad de ponerle un orden a una nación, y es lo que hemos estado escuchando a través de este evento que pudimos experimentar este fin de semana. El verso 13 dice, y Samuel tomó, dice, el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, oiga lo que dice, desde ese día, desde el momento en que cae la unción sobre él, dice, y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, ¿qué pasó? El Espíritu de Jehová, dice, vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces había algo que estaba deteniendo que la unción fluyera completamente sobre David, y se destapó la unción justo cuando este ejercicio es ejecutado. Segunda de Samuel capítulo 2 versos del 1 al 4 dice, después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, subiré a alguna de las ciudades de Judá. Esto es cuando David, se recuerdan que hemos estado hablando de esto en el lanzamiento. David sale de Adulam y él va avanzando como rey, porque el reto que Dios le ha puesto es llegar a Jerusalén, conquistar Jerusalén, que en ese entonces era una ciudad que se llamaba Jebus, y era la ciudad, la sede central de una tribu que se llamaban los jebuseos. Entonces Dios lleva a David rumbo a Jebus, que es Jerusalén, pero para llegar a Jerusalén hay que pasar
por un monte donde Dios le dice, primero está el monte y aquí está Adulam. David en Adulam ora a Dios, o en camino hacia allá ora a Dios y le dice, ¿debo de avanzar? Y Dios le dice, sí, hay que avanzar. Y le dice, ¿a dónde tengo que ir? Y aquí está el versículo. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Hebrón es un monte, y es un monte, y los montes tipifican algo difícil, dificultad, altura, ¿verdad? Esfuerzo para subir a ellos. Y le dijo, vas a llegar a Hebrón. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en Hebrón? ¿Qué es lo que va a pasar en Hebrón? Versículo 2 dice, David subió allá y con él sus 2 mujeres, y da los nombres de las mujeres. Y dice el verso 3, llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado. Aquí estamos hablando ya de que David no sube allá sin equipo. Diga conmigo, no se puede subir sin equipo. Entonces, ¿por qué nosotros ungimos a una persona? Es porque ya tiene un equipo, ya tiene gente que lo va a ayudar a tratar de concluir con la visión, porque la visión es ir a Jerusalén. Para nosotros es pues conquistar la visión que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es la visión que Dios nos ha dado? Mientras tengamos alientos como locos, vamos a predicar la palabra por donde sea, ya sea en este estado, en otro estado donde Dios nos quiera mandar, a otro país donde Dios nos quiera mandar. Eso es lo que vamos a hacer. Y vinieron, dice, los varones de Judá y ungieron allá a David por rey sobre la casa de Judá. O sea, David también recibe una unción de parte de su equipo, ¿verdad? Y aquí es donde viene, habíamos anunciado casi como, ¿cuánto teníamos? Ya casi 7, 8 meses de haber dicho que íbamos a hacer esto, y le habíamos dado tiempo y dijimos, lo vamos a ungir, y queríamos oír a ver qué es lo que la gente decía. Y bueno, la gente decía que aprobaba. Entonces, cuando uno ve que la gente aprueba, la gente dice no, y después llega el momento en que la gente pregunta, dice, ¿por qué no lo han ungido todavía? Y eso quiere decir que la persona tiene aceptación de su equipo, porque no hay peor cosa que ungir a una persona que yo diga sí, él es, y que la gente diga no, él no es. ¿Está conmigo? Entonces ahí la cosa se complica. Entonces nosotros podemos ver que este tema de la unción es bien, pero bien bíblico, ¿verdad? Y seguimos todavía, estamos hablando de la unción del rey David. En 2 Samuel hay un texto bien interesante que dice, 2 Samuel 2, versos del 1 al 4. Bueno, este es el 7, dice, esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Cuando David dice, los voy a gobernar, los voy a liderar, ¿cuál es el diploma, el título que David tenía en la pared como para decir graduado de la universidad con todas las capacidades para liderar el pueblo? ¿Cuál era el título? Que lo habían ungido. Dice, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Unción en este caso entonces quiere decir aceptación. Mi equipo me acepta, mi equipo está dispuesto a ir conmigo, mi equipo está dispuesto a darlo todo por la visión, me apoyan. Ellos han entendido que yo soy escogido por Dios, llamado por Dios, y es más, Dios ha dado órdenes de que se me unja. Eso es prácticamente lo que David está diciendo. Pero hay un montón de unciones. De repente en David vemos hasta una tercera unción en 2 Samuel capítulo 5, verso del 1 al 5. ¿Verdad? Ahí está lo que habíamos dicho, ¿verdad? Vinieron, porque a David también se le unge en Belén, ¿verdad? Por lo que la primera unción que se le dio a él. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí hueso tuyo y carne tuya somos. ¿Y qué hicieron? Verso 2 del capítulo 5 dice, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien nos sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú
apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. ¿Cuántas unciones van ya? 3 unciones. Entonces, esto es típico en la Biblia, de que aquellos hombres de Dios que verdaderamente eran llamados a una tarea. Pero vea qué cosa más interesante vemos en el verso 2, dice: y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, dice, eras tú, ¿quién? David. Eras tú quien nos sacabas a Israel a la guerra. ¿Y qué dice? Y volvías a traer. O sea, no solamente nos llevaba a pelear, sino que nos llevaba a pelear, ganaban, pero regresaban otra vez a casa. ¿Qué está diciendo el pueblo de Israel? Tú eres tan buen líder que nos llevabas a pelear, vencíamos al enemigo y nos regresabas con nuestra familia. Eso quiere decir que el ejército de David lo está aceptando porque es un experto en ir a la guerra. Y prácticamente nosotros en este tema de trabajar con células como trabajamos en la iglesia, es una guerra declarada. No sé si usted lo ve así, pero realmente Satanás no tira a jugar, Satanás tira a matar, y especialmente a la cabeza de el grupo, ¿verdad? Entonces hay que entender que se necesita algo que realmente a veces como que para nosotros no tiene mucho sentido, pero como que para Dios sí, y es la unción. Segunda de Samuel 5, versos del 1 al 5 dice: era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Dice: en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel. ¿Qué es lo que vemos? Que la unción le trajo a David gracia, la unción le trajo a David poder, le trajo a David capacidad, le trajo reconocimiento, no solamente de su pueblo, sino que también de parte de Dios. Entonces, ya en el Salmo 92, 10, aparece algo como que hubiera sido una cuarta unción. Y dice el verso 10: pero tú, dice, aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. O sea, David está hablando de que él anhela una cuarta unción. ¿Con qué dice que la anhela? Con aceite fresco. Entonces, el tema de la unción, hoy pasado de moda, hoy que nadie lo reconoce, que casi no lo vemos. Dígame usted, ¿cuántos de ustedes han presenciado la unción de algún pastor en sus vidas? Quizá pocos, ¿verdad? Los que hemos ungido acá, pero aparte de eso ya no se ve, es como que se acabó el asunto. Entonces, el tema es que la unción, como le decía, va con aceite, ¿verdad? Aceite de oliva. Y si quisiera que en este momento vayan pasando lo que es la mesa, ¿verdad? Con el aceite. El aceite es un elemento bien interesante. Es algo que nosotros solamente lo usamos para comer. Pero cuando vemos el uso de este en la Biblia, nos damos cuenta de que no solamente es para comer, sino que el aceite por lo menos tiene 4, 5 y quizá hasta 6 funciones. Si los hermanos servidores me hacen el favor, por favor, de traer la mesa o el aceite por lo menos, nos damos cuenta que algo que es bien, se ve sencillo, ¿verdad? Se ve sencillo, es algo líquido. Pero este aceite tiene una característica bien interesante ahí donde usted lo ve. Yo una vez di una predicación cómo sacan el aceite y cuántos aceites sacan, y hablábamos de 4 tipos de aceites. El primero, sacaban un aceite que era medicinal. Cuando se aprieta la semilla del aceite con toda y pulpa, sale un tipo de aceite. Después a la tranca, cuando ya estaba machacada toda la pulpa, le ponían la prensa, y la primer prensa sacaba un tipo de aceite.
La segunda prensa sacaba otro tipo de aceite, la tercera prensa sacaba otro tipo de aceite y la cuarta prensa sacaba otro tipo de aceite. Cada uno de los aceites tenía un uso distinto. Por eso ha visto usted que cuando ve los aceites dice aceite virgen. Ese es el primer aceite que salió, ¿verdad? Y el aceite virgen era el que usaban para el tema de la unción. Entonces, el aceite era usado para medicamento. Dicen de que esto es perfecto para matar piojos. Si usted tiene piojos, dicen que solo se echa en la cabeza y los revienta. También, si usted ve las lámparas que usaban antes, usaban aceite. O sea que también era usado como algo comestible, como combustible, y también era usado para comer. Este aceite usted lo echa en un platito, le echa queso seco o queso así rayadito y le echa picantito y agarra un pedazo de pan, es algo sabroso. Entonces no necesita muchos cuentos usted para estar comiendo. Y después se usaba para la unción. Y el último aceite que sobraba se usaba para hacer jabón. Y había un sexto aceite todavía que le sacaban, la última resaca que quedaba, que todavía quedaba con pulpa, que la usaban cuando hacían fogatas, ¿verdad? Que lo echaban porque agarraba fuego bien rapidito y lo usaban como para quemar cosas. Entonces lo interesante es de que ese quinto aceite que lo utilizaban para jabón, también este aceite viene a tipificar que el aceite pues quita la mancha, quita la mugre, quita la suciedad, por lo tanto, ¿verdad? Cuando el aceite es relacionado con Jesús y con la sangre de Cristo y todo eso es porque Cristo viene y lava y limpia nuestros pecados. Entonces hay algo bien interesante en este aceite, porque no quiero que hagamos una unción y simple y sencillamente lo embadurnaron de aceite, no sé ni para qué, ¿verdad? Pero la verdad es que estuvo bonito. No, no es así. Tiene que estar bonito y tiene que entenderlo usted. Entonces, el ungido de Dios, cuando nosotros vemos en la Biblia, no debe ni de enfermar. La persona que Dios unge, que la tiene ungida, es una persona que hasta las enfermedades se alejan de él. No debe drenarse, dice, ¿qué dijo el salmista ahí? Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Según David, ¿qué es lo que trae la unción? Según David, la unción también traía fuerza para nosotros seguir trabajando en lo que es la obra. Nunca faltará alimento en su mesa, también tipifica el aceite. Porque una persona cuando reconoce y acepta la unción pastoral, lo que está diciendo es: yo renuncio a lo material y tengo que aceptar lo que es el ministerio. Y ahí es donde Dios promete que nunca faltará alimento en su mesa. Y lo respalda, ¿verdad? Sobre todo la unción, que es lo que vimos, que dice que el Espíritu Santo vino sobre David. Entonces, Él nos unge con aceite fresco cada día. El Espíritu Santo, ¿verdad? Viene a tipificar también el aceite, y el Espíritu Santo cada día nos da esa fuerza, pero necesitamos recordar, el ser humano trabaja con imágenes y por lo tanto esto es una imagen que jamás se olvida de que se ha reconocido a esta pareja como pastores de la iglesia. Entonces Dios nos sigue ungiendo cada día para cosas más grandes, ¿verdad? Dice que iremos de poder en poder, iremos de gloria en gloria. Y por eso Jesús dijo en Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y comienza él a decir para qué el Espíritu Santo lo ha ungido. Entonces hasta Jesús habló de la unción. El Salmo 35:5 dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y el Salmo 84:7 dice: irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. O sea, lo que está diciendo el salmista es que realmente nosotros tenemos una tarea muy grande, y esa tarea es de llegar a hacer cosas grandes para Dios,
Pero no podemos llegar a hacer esas cosas grandes para Dios si no tenemos un equipo, y no podemos llegar a hacer esas cosas grandes para Dios si no tenemos el respaldo de Dios, y ese respaldo, según lo hemos visto, Dios lo otorga a través de la unción. Entonces, esto es como de unción en unción hasta lograr un gran crecimiento, ¿verdad? Entonces yo considero que si estos pastores que estamos ungiendo en esta noche han hecho tanto sin la unción, yo considero que las cosas ahora van a ser mucho, mucho más mayores. Siempre hemos tenido la unción, ¿verdad?, del Espíritu Santo, pero estamos hablando de esta unción simbólica. Entonces, en el Nuevo Testamento tenemos la parábola de las 10 vírgenes que también nos hablan del tema del aceite. Y alguien podría argumentar, pero esa es la unción del rey, pastor, no es una unción sacerdotal. La Biblia dice que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes. Apocalipsis 5:10 dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. O sea que es la misma cosa, ¿verdad? Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes. Esto indica que los cristianos hoy tenemos una doble porción, una doble función, un doble trabajo: reyes, sacerdotes. Nosotros no podemos ver la casa de Dios menos que la empresa de Dios, ¿verdad? Nosotros vemos la casa de Dios como algo muy grande, como algo muy importante, y no nos conformamos con cualquier choza como la morada de nuestro Dios. Entonces aquí está la unción sacerdotal, era de la misma manera que la del rey. Escuche, Salmo 133, 1 al 3. Esta es la unción sacerdotal. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Aceite por la cabeza, desciende por la barba y baja hasta el borde de sus vestidos, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Esa es la unción de la que habla la Biblia el sacerdote. Tenemos el aceite, tenemos la persona que vamos a ungir, las barbas quizás nos van a hacer falta. Verso 14 dice en 1 Samuel 9:14, dice: ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ellas, he aquí que Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Póngale cuidado a esto. Dirá usted: ¿y por qué no agarran un poquito de aceite y se lo echan en la frente? Bueno, yo no tendría problema con eso. Pero ¿para qué hacer eso si la Biblia dice que se hace con esto? Pero hay un dato bien interesante, que cuando Dios manda que unjan a Saúl, no había un cuerno. Entonces mire con qué lo ungen. Verso 15: y un día antes de que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Realmente, en los dos casos que he mencionado, ¿a quién ve usted que está preocupado por la unción? Dios. Dios es el que está preocupado por la unción. Dice: hay que ungir, úngeme a este muchacho. Y entonces llega el día, 1 Samuel capítulo 10 verso 1, el día de ungir a Saúl. Samuel va, tiene aceite, lo unge, va a ungirlo, pero no tiene cuerno. Lo que anda es una redoma. ¿Sabe usted lo que es una redoma? Una redoma es esa bolsita que anda la gente acá y la llenan de agua, ¿verdad? Y cuando andan en el desierto beben agua de esa. Entonces Samuel dice: no tengo shofar, no tengo cuerno, lo voy a ungir con una redoma. Echa el aceite en la redoma, y dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza. ¿Duró mucho esa unción? No mucho, pues Saúl resultó ser la persona prácticamente equivocada para el trabajo, y Dios lo sabía. Dios simplemente quería demostrarle al pueblo de Israel que el ser humano no escoge rey. El ser humano ya tiene un rey, y ese rey se llama Dios. Yo quisiera que ustedes
entiendan que esto es algo que todos lo podemos alcanzar, ¿verdad? Es algo que lo podemos alcanzar. Vamos a hacer sentar a Juan Carlos, a Priscila. En esta ocasión es un momento muy, pero muy, quítense los zapatos si quieren, porque esto no vayan a abrir los ojos porque el aceite pica y lo hace llorar a uno hasta que les hayan pasado una servilleta por los ojos, hasta entonces, o hasta que les hayan limpiado el aceite de la frente. Pueden abrir los ojos. Saúl fue ungido, dijimos, con redoma y no con cuerno, y por eso en esta ocasión ungimos a Juan Carlos y a Priscila no con redoma, sino que los vamos a ungir con cuerno. Y en este momento, y lo que realmente pasa cuando uno unge, lo que sucedió cuando Samuel ungió a Saúl y cuando Samuel ungió a David, la unción lo que hace es que uno pasa lo que uno tiene a la otra persona. Entonces aquí lo que sucede es que estamos pasando la unción que Dios nos dio, ahora la estamos pasando a esta pareja, y en este momento, ¿verdad?, vamos a pasar de nuestra unción a Juan Carlos y a Priscila, y que conste, ¿verdad?, que la unción no es mía, la unción es de Dios. Dios me la dio a mí, yo les paso a ellos le pasarán a otros. Por lo tanto, este tema de la unción es importante que entendamos que se requiere de un elemento bien importante, y el elemento del que se requiere es de fidelidad. En el momento en que Saúl fue infiel, Samuel va y quita la unción. Samuel va y le dice, no, la quita y se la lleva y unge a David. ¿Por qué digo eso? Porque esta pareja delante de Dios está retada a mantenerse pura y a mantenerse limpia delante de Dios. Entonces, esta comisión que Dios nos da es para gente fiel y es para gente idónea, como lo pone Pablo a Timoteo en Timoteo 2:2. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Quisiera invitar a Benjamín y a Jessica, los pastores Benjamín y Jessica, que pasen, que ellos también ya fueron ungidos, y hay otras personas que ya están llegando ahí, ¿verdad?, que ya tienen 9 células, 7 células, y entonces vamos a mejor dejarla acá y ponerle la mano ahí. Fuerte, no, así no, ahí así. Si hay una cámara por ahí que agarre esta imagen. Ok. ¿No se salió? Ok. Vamos a... por la autoridad que nos da la iglesia como pastores, yo en este momento aprovecho para ungir a los pastores Juan Carlos y Priscila como pastores ordenados prácticamente de esta congregación, y voy a pedir a Pastor Benjamín
que haga una oración y terminada la oración vamos a proceder a derramar el aceite sobre ellos. Si usted puede levantar sus manos hacia ellos. Gracias, Señor. Realmente es una gran responsabilidad y Dios anda buscando hombres y mujeres dispuestas para llevar esta comisión que el Señor nos ha encomendado. Señor, en esta noche, sí, Señor, le ponemos a esta pareja, Señor, que hoy, Señor amado, estarán entrando a otra dimensión. Señor amado, sabemos de que lo que viene es grande y poderoso, Dios. Hoy oramos, Padre, que la unción que ellos reciben hoy será una unción de multiplicación, Padre, amén, el cual tú lo llevarás de gloria en gloria y de poder en poder, Señor amado. Bendecimos esta pareja, Padre, y declaramos desde ya tu bendición sobre sus vidas. Gracias, Dios. Quiero invitar a Jaycee, a Charlito, a Denis que pasen. Esta carga no solamente va sobre sus padres, sino que también va sobre la familia. Realmente es tremendo, es glorioso cuando uno como pastor tiene los hombros de un hijo que le ayuden a uno en lo que es el ministerio. Yo sé que Denis es un joven que se está moviendo muy bonito en la iglesia, que no avergüenza a sus padres con su testimonio y al contrario ha abrazado la visión, ¿verdad? Igual que sus padres. Jaycee, a su corta edad, hoy pasó por su lanzamiento y entonces vamos a proceder en este momento. Pónganse recto para que el aceite corra. Ok, cuidado, cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Y ahí juntitos. Dame chance ahí. Vamos. Gloria a Dios. Esto es lo que la palabra del Señor nos enseña, que dice que el aceite corría por las barbas de Aarón y en este caso sobre esta pareja que se ha consagrado ya por buen tiempo para el Señor. No vayan a abrir sus ojos. Gracias te damos, Señor. Gloria a Dios. Vamos a, en este momento, no lo habíamos hecho, pero a partir de este momento le vamos a dar a esta pareja este shofar para que lo guarde recuerdo. También tenemos el shofar que usamos para Benjamín y quisiera que me hagan pasar por favor las toallas y vamos a hacer una cosa. Este es aceite de la unción. Vamos a limpiarlos y vamos a darle, primero vamos a darle a sus hijos, ¿verdad? Y después cada uno de ustedes que quiera llevar un poquito de aceite de la unción, llévelo a su casa. Órele al Señor de que el Señor lo inquiete para que usted un día esté al servicio de lo que son los caminos del Señor. Traten de usar 1, 2, 3 para que la podamos pasar a las personas. Ok. Límpiense si quieren ustedes ahí.
Gloria al Señor. Esto era algo tan valioso para el pueblo de Israel. O sea, es algo que usted dirá, ay, qué terrible estar así, ¿verdad? Pero gracias, Señor. Gracias, Señor. He decidido seguir a Cristo. Vaya, Charlito, limpia a tu papá, a tu mamá. Denis, He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo. Júntenlas bien para que la gente se las pueda llevar. Sí, Señor. Decidido seguir a Cristo. Limpia al que está en el piso con este. Que no se pierda nada. Seguir a Cristo. Limpien al que está en el piso también. Limpien al que está en el piso. Seguir a Cristo. Limpien ahí el que está en el piso. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gracias te damos, Señor. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. Ahí limpien bien. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás. Límpiense bien los ojos. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gracias, Señor. Yo sé que ha sido un trabajo arduo lo que esta pareja ha hecho para llegar a donde ha llegado. No es fácil. Aquí se requiere mucho sacrificio. Se requiere prácticamente morir a uno mismo. Y quisiera dejarle el micrófono a ellos dos para que se expresen y a ver qué significa esto para ellos. Señor, a ti sea la gloria y la honra. Gracias. Solo tú te lo mereces, Señor. Gracias, Señor. Gracias por los pastores que nos has dado, Señor. Gracias por los líderes. Gracias por el equipo, por la iglesia, Señor. Y gracias porque tú eres nuestro Dios. Señor, hoy puedo decir, esta semana, Señor, cumplo 48 años. Y han sido los 48 años más maravillosos, Señor. Junto a mi esposa, a mis hijos y a esta congregación tan bella. Les amamos, hermanos. Siempre haga sonreír a Dios. Eso ha sido mi sueño, hacer sonreír a Dios y decirle: Dios, aquí estás. Voy a ser el primero que entro y el último que salga. Amén. Sea como sea. Aunque muera, muero, Señor. Pero Dios, tú estás a nuestro lado y les bendecimos. Y gracias por confiar en nosotros. Gracias al equipo, porque si no hubiera sido por ustedes, no estuviéramos aquí. Les bendecimos. Amén, gloria a Dios. Gracias, Es una Señor. alabanza, fue largo viaje, pero al fin llegué.
a la red que el Señor nos ha dado. Siempre se los he dicho, que no son mi equipo, son mi familia. Y a esta iglesia también, que nos ha hecho crecer en todas las áreas, valió la pena, porque esto para mí representa mucho. Es algo profético. Yo nací en un hogar cristiano y yo veía todo esto, y ahora siento algo muy especial dentro de mí, porque tengo un reto, que esto solamente empieza. Amén. Gracias, iglesia. Los Amén. amamos. Gracias, gracias.